Somos el BSG Institute y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica implementación de interfaces de usuario. El día de hoy esta es nuestra segunda transmisión, ¿correcto? Estamos en la actividad de aprendizaje número 7, por lo tanto ya es nuestra séptima semana. Y vamos a continuar con la explicación que estamos viendo el día de ayer, que tenía que ver con la creación, del diseño de prototipos de interfaces con respecto pues a un caso que estábamos revisando, que era el tema de un hotel, ¿no? El cual pues tenía básicamente la temática de sistematizar, ¿no? Diseñar el proceso de reserva y alquiler de habitaciones. Yo les estaba presentando una colección de formularios, de interfaces que se estaban haciendo en función a la casuística planteada, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar de revisar la parte del documento que les estaba presentando y luego vamos a analizar un caso de un requerimiento, una serie de requerimientos funcionales a nivel de un sistema y luego vamos a proceder a lo que es la implementación de su base de datos. Bien, ok, entonces teníamos aquí la interfaz de la reserva de la habitación, ¿no? Se había dicho de que efectivamente luego de haber diseñado, ¿no?, los prototipos de los formularios para lo que era más que todo el tema de los mantenimientos, ¿no? Para el tema de mantenimiento de área, de cargo, de distrito, el registro propio, ¿no?, de los clientes, el mantenimiento de los empleados, entre otros. Pues ahora nos toca el diseño de prototipo, ¿no?, de interfaz que tiene que ver con la reserva de la habitación. Cuando tú tienes generalmente un proceso, como es por ejemplo el de pedido, ¿no? Ustedes se dan cuenta que en el caso del pedido, por ejemplo, tiene cabecera y tiene detalle. Es decir, tiene, una tabla principal que viene a ser la tabla pedido, ¿no? En el caso del ejemplo del pedido para que se entienda. Y todo pedido pues tiene un detalle de pedido, ¿correcto? Entonces, ahí, profesor, ¿cómo hago mi formulario? Porque se supone que tengo la tabla pedido y tengo la tabla de detalle de pedido. No vas a crear dos formularios. No es que vas a crear un formulario para la tabla pedido y otro formulario para la tabla detalle. Porque en realidad el pedido con su detalle se fusionan y eso viene a ser una sola interfaz. ¿Ok? En ese sentido, cuando tengas tú quizás una tabla maestra y una tabla de detalle, vuelvo a citar el ejemplo de pedido, detalle, pedido, debe ser un solo formulario, ¿ok? Punto 1. Punto 2. Profesor, en el caso que fuera una factura, por decir, también tiene la factura su cabecera y también tiene su detalle, ¿verdad? Sí, factura y detalle de factura, o boleta y detalle de boleta, según sea el caso. En esa situación, ¿qué debemos hacer? Igual debemos de fusionar, ¿correcto? Debemos de fusionar los atributos de la tabla cabecera con los de la tabla de detalle y fusionarlos y presentarlos en un solo formulario, presentarlos en una sola ventana, presentarlos en una sola interfaz, ¿ok? Otro detalle. Sigo tomando el ejemplo del pedido, porque ahorita voy con el tema de la reserva. En el caso del pedido, ustedes saben, por ejemplo, que el pedido pues tiene como atributos, ¿no? Número de pedido, tiene lo que es el código del cliente, tiene lo que es el código del empleado, tiene lo que es como atributo, por ejemplo, la fecha de pedido, ¿no? Tiene el total a pagar, tiene el estado del pedido, ¿ok? Entonces, esos son los atributos que conforman la cabecera del pedido, ¿estamos? Profesor, pero en mi formulario yo no voy a poner pues una caja de texto o no voy a poner pues una etiqueta, ¿no? Que diga número de pedido, caja de texto, ¿no? Porque supone que el número de pedido se debe de autogenerar, el sistema lo debe de hacer. Entonces ahí, por ejemplo, podría ser otra etiqueta. En el caso, profesor, de los datos del cliente, ¿qué hago? Pongo una etiqueta que diga código de cliente y al costado coloco una caja de texto. No, porque en realidad en una interfaz no debo yo de ingresar códigos. La interfaz debe de ser lo más dinámica posible para el usuario, porque finalmente la interfaz que yo voy a proponer no es para mí, es para el usuario. Entonces, el usuario de una u otra manera pues tiene que
digamos, el formulario tiene que ser lo más sencillo posible, lo más intuitivamente posible, de tal manera que él vea tu interfaz y diga, ah, ok, acá tengo los datos del cliente, acá tengo los datos del empleado, perfecto, pero ¿cómo los filtro? ¿Cómo muestro su apellido? ¿Cómo muestro su nombre del cliente? ¿Cómo muestro el apellido y el nombre del empleado que está atendiendo ese pedido? ¿Se entiende? Entonces, aquí también tengo que pensar que si en mi tabla tengo códigos, en el formulario, repito una vez más, no debo mostrar esos códigos. Y los únicos códigos que se deberán demostrar pues será pues el número del pedido, el número de la matrícula, el número de la reserva, el número del alquiler, el número de la factura, el número de la boleta, etcétera. Pero el resto de atributos pues deben ser atributos descriptivos. En ese sentido, se recomienda que en el caso de la tabla pedido, yo lo que tengo que hacer es buscar el cliente, ¿no? Busco al cliente primero, ¿cierto? Y una vez que he identificado qué cliente es, inmediatamente lo que yo voy a hacer es... buenas noches, mi estimado Julio, ¿qué tal? Una vez que yo identifico qué cliente es, ¿no? Lo busco y este deberá mostrarse en la interfaz. Pero debo demostrar, repito, datos descriptivos. Nunca muestres códigos, ¿ok? Lo mismo sucederá, por ejemplo, con el empleado, ¿no? Sigo explicando el caso del pedido. Si el usuario se ha logueado, ha iniciado sesión, ¿no? Ha proporcionado su usuario, su contraseña, como corresponde, se supone que internamente el sistema ya identificó qué usuario es, ya identificó qué empleado es el que se está logueando. Internamente le ha puesto su código, su contraseña y se logueó. Internamente el sistema debe de capturar quién es ese usuario. Él ha entrado con un ID, con un identificador. Ok, ahora el sistema deberá guardar pues sus apellidos y nombres, como por ejemplo, ¿no? Cuando el empleado ingrese a la interfaz del pedido, ¿no? Por defecto debería de visualizarse, bien carga pues el formulario, dice nuevo, se genera el número de pedido y ya en el formulario se debe de visualizar qué empleado es, qué apellido, qué nombre tiene, ¿correcto? Y generalmente eso se debe mostrar a través de etiquetas, a través de labels. En el caso de los datos del cliente, pues habrá alguna opción en tu formulario que diga buscar cliente y seguramente cargará otra interfaz donde te permita realizar alguna búsqueda, algún proceso de consulta. Eso es otra ventana, eso es otra interfaz. Profesor, en esa ventana que yo voy a consultar los datos del cliente, ¿tengo que trabajar opciones de consulta? ¿Tengo que trabajar opciones de búsqueda? La respuesta es sí. Ahora la pregunta que habría que hacerle al cliente es cómo él requiere o cómo él quiere, en otras palabras, que funcione dicho proceso de búsqueda. Va a buscar por número de documento de identidad, es una búsqueda de repente sensitiva, puede buscar por apellidos, puede buscar por nombres, puede buscar por tipo de documento de identidad, si es DNI, si es pasaporte, si es carnet de extranjería, etc. Entonces, ahí, por ejemplo, tendría opciones de búsqueda, ¿no? Lo mismo sucedería, pues, de repente, si es que quiere filtrar al cliente, de repente, por su propio código, no si es que el cliente sabe qué código tiene. Si no, pues simplemente brinda su documento de identidad, ingresas, buscas, se filtra, se cargará en el grid, ¿no? Seguramente un JTable o un Data Grid View, y cuando haga clic en seleccionar, deberá de regresar a la interfaz del pedido y visualizarse sus datos, ¿ya? Profesor, ¿y no podría ser un combo box? No te recomiendo que pongas un combo box en un formulario de pedido, porque imagínate si la empresa maneja 1000 clientes. Si son 1000 clientes y hay que buscar el cliente, no sé, me ocurre, ¿no? Juan Pérez, por decir, ¿no? O Juan Pérez. ¿Cuántos Juan Pérez habrán en esa base de datos? ¿Se entiende? Entonces, obviamente el proceso de búsqueda va a ser mucho más complejo, más aún cuando hay homonimia, ¿no? La homonimia es cuando tienes apellidos y nombres que se repiten generalmente en una base de datos. Entonces, lo mejor es no utilizar un combo box, ¿ya? Cuando tienes una lista de clientes que sobrepasan de repente los 100 clientes, 150 registros, entonces no es lo más apropiado usar un combo box, ¿ya? Eso como observación. Profesor, ¿cuándo utilizaría en mi interfaz un combo box?
¿Cuándo vas a utilizar una lista pequeña de repente de no más, a ver, voy a exagerar, no más de 50 ítems, no sobrepasa los 50 registros, son 20, 30, 10, 15, 20 filas, entonces de repente vale la pena utilizar ahí un combo box, ¿ya? Esos son básicamente puntos de vista, criterios o recomendaciones para el diseño de interfaz. Muy bien, ahora sí, regreso al ejemplo, como para ir concluyendo esta fase. Entonces, en el caso del proceso de reserva, ¿no? Del día de ayer que estábamos explicando del tema del hotel, claro, en la reserva, el usuario va a estar frente al sistema, él tiene que visualizar también los datos del cliente. ¿Qué apellido tiene? ¿Qué nombre tiene? ¿Cuál es su documento de identidad? ¿No es cierto? Y también se deberá de visualizar los datos del empleado. Se supone que la persona que se logueó también se deberá de visualizar ahí su información para ver quién es el encargado de registrar esa reserva, qué empleado es el que está haciendo esa reserva. Como ustedes ven ahí en pantalla, pues el formulario tiene también los códigos, ¿no? Dice código de cliente y dice código de empleado. Ok, claro, se visualiza, en este caso se ha considerado, han creído conveniente mostrar el código. Alguien dirá, profesor, ¿eso yo lo puedo ocultar? Sí, también tú podrías ocultar el código, ¿no? Tanto el cliente como del empleado, y solamente quedarte con la descripción, solamente quedarte con el apellido y con el nombre, y eso sería de repente más que suficiente. Pero internamente, a través de una variable global, una variable global del sistema, ¿no? que tú crees, o una variable de repente local, que se almacene internamente el código del cliente que se ha filtrado, que se ha buscado. ¿Ok? Eso también como observación. Otra observación. Cuando tú tienes datos que vas a filtrar y que vas a mostrar en tu formulario, en tu interfaz, si vas a usar cajas de texto, asígnale la propiedad, si estamos en C#, read-only. El read-only significa que sea de solo lectura. Es decir, read-only le pones true. Es decir, que esté de solo lectura, sí activado. ¿Para qué? Para que no puedan modificar el dato. El dato que se muestra debe ser solo de lectura, más no debe estar en modo de edición. Eso también como recomendación. De repente Julio o Diana dirán, profesor, no quiero usar textbox, no quiero usar textfield, ¿no? Porque de repente en Java pues será la propiedad de enable, ¿no? Tendría que ponerle en enable false y de repente estéticamente no me gusta, no queda bien. Entonces, ¿qué hago? Pues podrías utilizar labels, etiquetas. No quieres usar cajas de texto, podrías usar etiquetas, ¿ya? Entonces, como decíamos el día de ayer, cuando uno analiza los requerimientos funcionales de un sistema, has analizado ya los requerimientos del usuario, has identificado cuáles son los requerimientos funcionales a nivel operativo, a nivel funcional, qué es lo que se espera que el sistema haga, y obviamente has hecho el análisis respectivo, entonces ahora viene el diseño, ¿no? Yo les decía y les comentaba de que lo recomendable es primero hacer la estructura básica del formulario, sin tanto color, sin asignar todavía el tipo de fuente, sin asignar de repente todavía el tema de colores. Primero presenta, voy a usar este término, presentemos el esqueleto, por así decirlo, del formulario. Presentemos la interfaz sin todavía considerar el tema de colores hasta que el cliente revise si la estructura de los objetos, de los elementos que yo estoy plasmando sobre el formulario es lo más pertinente y si es eso lo que él espera del sistema que yo más adelante voy a programar, voy a desarrollar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, para que le dé un primer checklist, ¿no? Diga, sí, está bien. O te puede decir, mira, pero a mí me gustaría visualizar en esta interfaz que tienes en pantalla la dirección del cliente, por decir. Pero sí, pero la dirección no es un dato que deba de registrarse en la reserva, eso está ya en el mantenimiento del cliente. Sí, pues, pero yo así lo quiero. Porque a veces hay clientes que son así, ¿no? Uno le explica, ¿no? O ese sistema te dices que de repente no es necesario visualizarlo acá, eso lo puede consultar en otra ventana, que hay una ventana de consulta o de emisión de reporte de clientes, pero a veces el usuario es un tanto a veces caprichoso, ¿no? Y dice, no, mira, pero yo quiero ver, yo quiero visualizar para que cuando se genera la reserva, quiero saber, ¿no? ¿Qué apellido, qué nombre tiene, con qué documento está ingresando, de qué distrito viene, cuál es su dirección? Bueno, ok. Son requerimientos de funcionalidad del sistema, ¿no? Nosotros también podemos sugerir, podemos de repente como especialista
sugerirle, orientarle al cliente, decirle que no es necesario de repente esa información porque no es relevante, no es importante para esta interfaz. Esos datos que él me está solicitando de visualizar el distrito en el que vive, la dirección en la que vive, pues eso yo lo puedo visualizar en la interfaz del mantenimiento, del registro del cliente. Y que no se preocupe porque esa información sí va a estar en la base de datos. Eso también podría ser una argumentación por parte tuya como especialista, ¿no? A veces al usuario hay que también orientarlo, porque a veces no todas las personas que solicitan la implementación de un sistema son netamente especialistas de sistemas. Hay gente que es de otra área, ¿no? De otra especialidad. Están pues contadores, administradores, etcétera, y no todos están familiarizados con estos recursos tecnológicos, ¿no? Con estos sistemas de información. Muy bien, eso entonces como comentario, como acotación al tema del diseño de la interfaz. Ok, entonces en el caso de la reserva, pues aquí se ha planteado de que efectivamente se visualice el número de la reserva y aquí tenemos un campo que se llama fecha de solicitud. Por lo general, la fecha de solicitud debería de jalar la fecha del sistema, ya como recomendación. Cada vez que se ingresa una nueva reserva, hay que capturar la fecha del servidor, ¿no? Cuando se está llevando a cabo el registro de la solicitud de la reserva. No obstante, a veces también pasa que en una empresa te dicen, sí, pero lo que pasa es de que yo tengo de forma física información de reservas que se han hecho el mes pasado, o tengo información de hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, tengo información del año pasado y me gustaría tener todas esas reservas, toda esa información dentro de la base de datos. Entonces, ¿qué hago? Ya no lo puedo dejar la fecha de reserva, la fecha de solicitud de reserva como un label, como una etiqueta, porque eso sería lo ideal, que jale la fecha del sistema actual, que jale la fecha del servidor, ¿no? Por defecto, ¿no? Esto lo hacemos en base de datos estás en SQL, con la función getDate, ¿no? El getDate te permite obtener la fecha actual del sistema. Pero si el requerimiento del cliente es que interfaz permita el registro de información o de datos históricos y lo quiere hacer a través de tu formulario, entonces, profesor, ¿ahí qué hago? Pues en ese caso tendrías que utilizar un control date time, un data picker, si estoy en Java es un data picker, o un calendar, ¿no? Si estoy en NetBeans o en C Sharp, pues existe el data time picker, por ejemplo, es en Visual Studio, ¿no? Entonces, es un control de fecha, ¿no? Tendría que yo ponerlo, incorporarlo en la interfaz para que cuando el usuario utilice, entonces él haga clic y ahí pueda navegar los meses, ¿no? Diga, ok, él está registrando el registro de reservas de habitación, de solicitudes de diciembre del 2020. Quiere tener esa información en el sistema. Ok, entonces sí tengo que yo ponerle ese control, ¿no? Si es que esa fuera la situación o ese fuera su requerimiento. Si te dicen, no, mira, yo tengo data histórica, pero eso lo voy a ingresar, o lo va a ingresar de repente, no sé, si hay un área de sistema, la gente de sistemas lo va a insertar de forma manual en la base de datos, etcétera. Entonces, de repente no habría necesidad de poner un control de tipo calendar o de tipo data time picker para lo que es el atributo que ustedes tienen en pantalla que se llama fecha de solicitud. Como repito, eso debe ser automáticamente, debería jalar la fecha del servidor, ¿no? De la base de datos, claro está. Luego tenemos pues los datos del empleado, que igual también deberíamos de visualizarlo. ¿Que se pueden ocultar los códigos? Sí, se podrían ocultar o quizás también visualizarlos. Eso ya es a criterio de repente del analista o de nosotros mismos de cómo estemos planteando el diseño del formulario. Recuerda que al final esto va a tener que ser revisado por el cliente y él va a tener la última palabra. Nosotros simplemente lo orientamos en función a sus necesidades, en función a sus requerimientos, y bien, pues él va a tomar la decisión final si quiere hacer algún cambio, alguna modificación o necesita visualizar algún otro dato adicional dentro del formulario, ¿no? De repente podría ser un requerimiento, que diga, mira, a mí me interesaría ver ahí en esa reserva de habitación, ¿no? ¿Quién es el cliente? Pero al costadito yo quiero ver un dato que me diga número de reservas realizadas, por decir. ¿Qué cosa quieres tener? ¿Quieres tener una consulta o un contador de todas las reservas que ha hecho a lo largo de todo el tiempo que viene operando tu negocio?
Si ese también es un requerimiento, quiere verlo en la misma reserva, de repente por un tema de promociones, de ofertas, qué sé yo, descuentos, en fin, podría también darse el caso, ¿no? Eso ya es un query, no una consulta. Bueno, eso también como acotación. Entonces, por otro lado, pues van a estar los otros datos de la reserva, como es la fecha de reserva. Aquí sí, pues es un control, ¿no?, de fecha para poder navegar y ver en qué fecha se va a hacer la reserva. Está solicitando la reserva. El estado de la reserva, ¿no? Si en este caso está registrado o anulado, de repente necesitan tener información histórica, entonces hay que manejar estado de reserva, ¿no? El tipo de habitación, como ustedes ven, es una lista desplegable. Ahí sí recomendamos trabajar con un combo box para poder, pues, seleccionar, ¿no?, todos los números de habitación que existen de repente en el hotel. También, por ejemplo, aquí no hemos considerado el tipo de habitación, pero podría ser, ¿no?, que diga primero, profesor, primero que elija el tipo de habitación y que luego automáticamente el segundo combo box filtre todos aquellos números de habitación que pertenecen a ese tipo de habitación. Si es una habitación simple, ¿no?, dentro del hotel, que son 3 pisos, por decir, hay números, ¿no?, que cada piso tiene una numeración, el 101, el 102, el 103, el 104. Y puede que en un piso existan o coexistan 2 tipos de habitación, ¿no?, simple, doble o doble y matrimonial. Depende obviamente de la estructura del edificio o del hotel, ¿no? Podría ser que tengamos un combo box que diga seleccione tipo de habitación, entonces el usuario va y dice, ok, habitación simple. Y el segundo combo automáticamente filtra todos aquellos números de habitación que pertenecen a la categoría de habitación simple. Si el usuario elige habitación doble, entonces pues el segundo combo box deberá cargar únicamente aquellos números de habitación que correspondan a la categoría de habitación doble. ¿Por qué? Porque obviamente en el modelo relacional, en el modelo de la base de datos, seguramente debe haber una relación entre tipo de habitación y habitación. Debe ser una relación de uno a muchos. Entonces, yo tranquilamente a nivel de código lo puedo filtrar de esa manera para que se visualice en pantalla. Podría ser también una forma, una manera, ¿ok? De repente, profesor, en cada piso, perdón, hay como 10 habitaciones y el hotel son de 5 pisos. Significa, profesor, que ese combo box me va a filtrar 50 números. Matemáticamente sí, en realidad sería así, ¿no? De repente mucha información para ese combo box. Entonces podemos condicionarlo a través de una selección previa de otro combo, ¿no? Primero eliges el tipo de habitación y luego el segundo combo box filtrará aquellos números de habitación que correspondan a ese tipo seleccionado. Eso también podría ser otra alternativa, ¿ok? Adicionalmente, pues se deberá mostrar también el precio, ¿no? Según el tipo de habitación seleccionado, el precio, si hay algún descuento quizás de repente que se ingrese manualmente y finalmente el importe. ¿Ok? Y ahí vemos una grilla, ¿no? Un JTable que seguramente será pues para mostrar toda la lista de reservas que actualmente existen, o en todo caso que solamente filtre en la grilla aquellas reservas que ha hecho ese cliente. Y ahí tendríamos una consulta obviamente parametrizada, ¿no? Eso también habrá que revisarlo según el requerimiento del usuario, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues jóvenes, todo se basa en función a los requerimientos de usuario, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. El siguiente punto, ¿no?, es el diagrama de caso de uso del sistema, ¿no? Lo que hablábamos en las sesiones anteriores, profesor, en la teoría un poco extensa, que hablábamos del modelamiento orientado a objetos, hemos hablado de la metodología RUP, pues sí, al final cuando uno hace desarrollo de un sistema de información, habíamos dicho que todo sistema de información tiene un ciclo de vida, ¿no? Tiene fases, tiene etapas, y una de ellas, pues, es el análisis, el diseño, el desarrollo, ¿no? Las pruebas, el testing, la auditoría y el mantenimiento. Pero justamente aquí, en la fase de diseño, porque se supone que ya pasamos la fase de análisis, ya hemos revisado, pues, cuáles son los requerimientos de usuario, hemos revisado ya cuáles son pues estos requisitos, hemos determinado, profesor, también los requerimientos funcionales, no funcionales del sistema, y estamos asumiendo de que eso ya fue aprobado por la gerencia.
Entonces ahora estamos ya en la fase de diseño. Ya toca hacer el modelamiento, el diseño de la base de datos y en paralelo también el diseño de, en este caso, de las interfaces, que va a ir acompañado de una metodología de desarrollo de software que yo te decía, ¿no? Y que seguramente muchos de ustedes de repente utilizarán la metodología de desarrollo de software tradicional, RUP, porque quizás es la que dominan, quizás es la que manejan, es la que les han enseñado por ahora y de repente se sienten cómodos trabajar con esa metodología. Si el cliente, claro está, no me condiciona, no me pone como requerimiento una metodología de desarrollo ágil, entonces puedo trabajar tranquilamente con la metodología que yo elijo. Salvo que el cliente me diga, no, mira, aquí no me vas a usar RUP, yo quiero que trabajes el proyecto íntegramente con Scrum o íntegramente con Lean o íntegramente con Crystal o íntegramente con Kanban. Ya, eso ya es relativo, no va a depender del requerimiento. Como habíamos abordado en la parte del sílabus está pues que vamos a tener que tocar la metodología de desarrollo tradicional RUP. Habíamos hablado ya del modelamiento, ¿no? El modelamiento orientado a objetos, la metodología RUP, las clases, los objetos, etcétera, etcétera. Entonces, en esta parte, ¿no? Tenemos que también no solo hacer los formularios, sino que también, no solamente el prototipo, sino también tenemos que elaborar sus diagramas de caso de uso del sistema. Habíamos dicho que como actor generalmente colocamos en un DQs, en un diagrama de caso de uso del sistema, colocamos al sistema como actor, ¿no? Lo representamos, y luego viene pues ya la interfaz, ¿no? La interfaz en este caso es la reserva de la habitación, y aquí vamos a observar algunas flechas que indican include y otras que indican extend. ¿Qué significa, profesor, include? Significa que los eventos que se van a ejecutar sobre esta interfaz, por lo que podemos apreciar, tenemos aquí como objetos una serie de botones, ¿no? Los famosos buttons. Tenemos al nuevo, al guardar, al buscar, al anular, imprimir, eliminar, etc. Entonces, dependiendo, ¿no? De qué controles tengas tú en tu interfaz, estos también deberán estar representados aquí, en tu diagrama de caso de uso. Ya eso, por favor, no te olvides. Entonces, colocamos, ¿no? Todos los botones, todos los eventos que se van a ejecutar en esa interfaz, como es el nuevo, guardar, buscar, imprimir, ¿no? Eliminar, etc. Y ahora tenemos que nosotros determinar qué eventos se van a ejecutar sobre la misma interfaz. En el caso de la reserva dice que se van a ejecutar sobre sí mismos, el nuevo, el guardar, el agregar o el eliminar, como está ahí en pantalla. Entonces, significa que son métodos que están incluidos, que están dentro de esa interfaz y por lo tanto lo represento de esa manera. Profesor, en el caso del objeto buscar, que hace referencia a buscar reserva, de repente yo tengo que buscar la reserva, ya sea para imprimirla o para anularla o eliminarla, según sea el caso, entonces significa que yo voy a tener que cargar otra interfaz. Ese proceso de búsqueda no lo voy a hacer sobre esa misma ventana, lo voy a hacer en otra ventana. Ok, ¿cómo lo represento en el diagrama al momento de entregar la documentación? Porque estoy haciendo un proyecto, pues tengo que entregar una documentación. En la vida real es así. ¿Qué haces ahí? Pues si es un evento, es un proceso que se va a llevar a cabo sobre otra interfaz, no lo vas a hacer sobre la interfaz que tienes ahí, sino en otra interfaz, lo que tendríamos que hacer en este caso sería colocar el evento, pero ya no le ponemos include, le ponemos extend. Extend viene de extendido, que es un proceso que se hace de forma adicional en otra interfaz. Entonces lo pongo ahí como un extend. Tengan cuidado, ¿no? En esta parte con las flechitas, sobre todo cuando hacen este tipo de diagramas, porque a veces confunde, ¿no? El include, si ustedes se dan cuenta, la flecha sale del caso de uso que representa el objeto, en este caso reserva de habitación, de ahí sale, ¿no? Include. Y el extend le llega la flecha hacia, en este caso, el caso de uso que dice reserva de habitación, ¿no? A veces puede de repente crear cierta confusión, ¿no? En cuanto a la forma de cómo lo representa en el diagrama, ¿ya? Así que tener cuidado con ese detalle. Muy bien, vamos a asumir que ya llegaste al paso final, ya tienes todas tus interfaces, has hecho ya todos tus formularios, tienes tus diagramas de caso de uso, estás avanzando con la documentación del proyecto real, del ejemplo, obviamente, de lo que estás haciendo, ¿no? Estamos hablando de una situación real. Y ahora, profesor, ¿qué hago?
pues según la metodología RUP, dice que después de elaborar los diagramas de caso de uso, podemos ir ya elaborando el diagrama de clases, ¿no? Y este diagrama de clases, a ver, voy a ampliarlo un poquito para que se pueda de repente observar mejor. Ahí está. Son básicamente los objetos, ¿no?, que conforman el sistema. Y aquí, pues yo, en la explicación teórica que teníamos hace un par de semanas atrás, yo les decía, ¿no? Cada clase representa un objeto. Cada clase tiene sus propiedades, sus atributos. Y claro está que la clase también va a tener sus eventos o métodos, ¿no?, que se van a tener que programar, porque al final, ¿para qué hago, profesor, un diagrama de clases? Para representar la arquitectura de los objetos del sistema, ¿no? Ok, entonces, en este diagrama de clases, yo no solamente voy a cumplir con la documentación porque lo tengo que diseñar porque me lo piden, sino que lo que tú modelas, diseñas dentro del diagrama, se supone que a nivel de la arquitectura, a nivel del software, del sistema, esas clases deben estar implementadas. Si yo he puesto en mi diagrama de clase la clase cliente, pues tendré a nivel de código, a nivel de programación, la clase cliente. Tendré también la clase reserva, tendré la clase habitación, tendré la clase usuario, tendré la clase empleado, tendré la clase alquiler, etcétera, etcétera. Dependiendo de cuántas clases voy a programar, voy a codificar, entonces también lo represento. Y en un diagrama de clases también habíamos dicho que tenemos que representar la relación que hay entre esas clases, ¿no? Obviamente lo tenemos que relacionar e indicar también lo que se llama la multiplicidad, ¿no? Recordando un poco. La multiplicidad, ¿a qué se refiere, profesor? Se refiere básicamente a la, si nos vamos o lo vemos desde el punto de vista de modelamiento de base de datos, viene a ser la cardinalidad, en otras palabras, ¿no? Esto aquí en RUP le dicen multiplicidad. Si esto fuera una base de datos, yo diría la cardinalidad, ¿no? Entonces, aquí obviamente se representa la relación entre clases y se representa también, pues, la multiplicidad. Y claro, obviamente, otro detalle también importante, si en mi diagrama de clases yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 atributos, significa que en mi formulario también deberé tener 12 objetos como parte del proceso, de la actividad del input, de la entrada de datos. Acuérdate que cada propiedad que uno establece en la clase dentro del diagrama se supone que es lo que finalmente yo voy a implementar, ¿no? Acuérdate que la clase tiene sus propiedades y como en alguna oportunidad también les dije, ¿no? Estas propiedades deben de ser, ¿no? Deben de tener, en este caso, la sintaxis del get y el set, ¿no? Para lo que es lectura y escritura. Entonces, tengo que también considerar eso, ¿no? Y luego están pues los métodos, ¿no? Los eventos que se supone se van a ejecutar dentro de esa clase, ¿no? Está el nuevo, el guardar, anular, buscar, imprimir, etcétera, dependiendo de qué eventos son las que se van a ejecutar dentro de esa clase. Y lo diseño, se supone que es lo que voy a implementar. Diseño e implemento. Profesor, ¿qué pasaría si en alguna situación cambia el requerimiento y cambió la estructura de mi formulario? Al final yo creí tener 11 o 12 propiedades, lo presento al cliente para que lo revise y al final me ha terminado incorporando 2 atributos más que de repente en sus requerimientos de usuario no estaban y ahora me dice que necesita que esos datos estén. Bueno, ya cambió la estructura de tu formulario, va a cambiar, va a variar el diseño de tu prototipo. Y por lo tanto, si estás documentando el sistema, aquí en tu diagrama de clases, pues también tendrías que hacer esa modificación, ¿no? También tendrías que hacer ese cambio. ¿Para qué, profesor? Para guardar la uniformidad tanto en el análisis como en el diseño del sistema que estás haciendo, ¿ya? Si no, te pueden observar, ¿no? Te pueden decir, mira, tu diagrama de clases no corresponde al formulario que estás haciendo. Acá dice tantos atributos y aquí veo que le faltan, ¿no? Entonces, para evitar justamente esas observaciones, lo ideal es que esté pues bien representado, ¿no? Sobre todo ese tipo de información. Muy bien, entonces de esta manera, ¿no? Hemos llegado a la representación del diagrama de clases de este ejemplo, ¿no? Aquí está esta flechita, no sé si se acuerdan, ¿no? Que se llamaba
la relación entre clases, ¿no? Es como un rombo, ¿no? Por ejemplo, acá está el alquiler y está el detalle del alquiler, ¿no? Un alquiler también puede contener ciertos servicios, ¿no? Que se pueden brindar a un determinado alquiler, y en el detalle del alquiler generalmente pues se relaciona lo que es la habitación que se va a alquilar, ¿no? Sí, pues esto viene a ser la famosa agregación, ¿no? Había un concepto, si recuerdan, que se llamaba agregación y composición, ¿no? Donde habían clases que estaban compuestas por otras clases, como habían también algunas que eran clases agregadas de otra, ¿no? Bueno, entonces de esa manera tenemos pues nuestro diagrama de clases, y que en un proyecto real pues se debe hacer de esa manera. Muy bien, jóvenes. Vamos ahora a pasar al siguiente ejemplo. ¿Ya? Tenemos acá una lista de requerimientos. Por acá. Una serie de requerimientos funcionales. El proyecto es el siguiente. Dice, desean implementar un sistema de contratación de personal, un sistema que no solamente maneje el proceso de contratación de personal, sino también que maneje el proceso de pedidos, y que también maneje la venta de artículos y la venta de productos. Al parecer, daría la impresión que es un supermercado o un mini market, donde de repente no solamente voy a encontrar productos envasados o productos de primera necesidad, sino también algunos artículos, como de repente, no sé, una olla arrocera, de repente un televisor, una lavadora, etc. Y obviamente, por ser una empresa de esa naturaleza, pues tienen que contratar personal y trabajan pues con pedidos, ¿no? Ok, entonces dentro de este ejemplo planteado, ¿no? Tenemos una serie de requerimientos funcionales. Un primer requerimiento funcional que nos están pidiendo es, dice, el proceso de inicio de sesión. Como todo sistema, pues tiene que haber un inicio de sesión. El nombre del requerimiento se llama inicio de sesión, en este caso al sistema, ¿no? Obviamente, cada especialista maneja una estructura para hacer sus requerimientos, ¿no? Funcionales o no funcionales. Esta es una propuesta, este es un ejemplo, ¿no? Generalmente se coloca también no solamente el número de requerimientos, no solamente el nombre del requerimiento, también se coloca la fecha, se coloca el nombre del proceso del módulo, y hay un punto importante que se llama nivel de prioridad. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando uno canaliza los requisitos o requerimientos de usuario, ahora yo especialista, los dosifico a través de mi formato y digo, muy bien, de toda esta lista de requerimientos voy a determinar cuáles son estos requerimientos funcionales, y es aquí donde tú tienes que determinar el nivel de prioridad. Para ello se considera una escala de Likert. Esta escala de Likert generalmente está compuesta por una escala numérica, que generalmente es del 1 al 5, donde 5 pues representa el valor máximo y donde 1 obviamente es el valor mínimo. Aquí en escala de Likert hemos considerado la siguiente descripción, ¿no? Donde 1 es, por ejemplo, nada urgente, 2 es un requerimiento poco urgente, 3 es un requerimiento intermedio, 4 es un requerimiento urgente y 5 es un requerimiento muy urgente. Ok, entonces, en función a esta escala de Likert, ¿no? Yo tengo que preguntar, ¿no? Y obviamente como analista saber de toda esta lista primero de requerimientos, ¿no? Primero tienes que dosificar su número, nombre, fecha y proceso, y esto del nivel de prioridad yo te sugiero que lo dejes al último. Una vez que has armado toda la estructura, ¿no? De tus requerimientos funcionales, lo imprimes, te vas con el cliente y dices, muy bien, ya tengo clasificados, estructurados, estipulados tus requerimientos. Dígame usted ahora, ¿cuál es el nivel de prioridad de estos 20, 30, 40, 15, 10, no lo sé, requerimientos funcionales que he identificado de su sistema? Dígame usted cuál es el más urgente, cuál es el requerimiento que le urge sí o sí implementar ya, ¿no? Entonces tú acá le vas dando un nivel de prioridad, ¿no? Puede haber que un requerimiento no sea todavía urgente por ahora y te digan, no, esto no es urgente, esto puedo esperar, eso puede ser al final. Ok, entonces tú ahí le vas a dar una valoración según la escala de Likert que te acabo de presentar, ¿no? Que es esta de acá, de la cual tú vas a hacer tu valoración. ¿Ok?
Muy bien, entonces aquí vamos a revisar rápidamente cuáles son estos requerimientos funcionales y como puedes observar acá tiene su nivel de prioridad, ¿no? Por ejemplo, acá dice nivel de prioridad le han dado intermedio, ¿no? Significa que debe haber más abajo algún requerimiento mucho más urgente que sí o sí tiene que estar listo, digamos, ¿no? Muy bien, el segundo requerimiento tiene que ver con el acceso al menú principal del sistema, ¿no? Es decir, hay un requerimiento donde diga, bueno, primero el usuario se va a loguear y luego pues necesitamos tener acceso a un menú, claro está, ¿no? Luego hay otros requerimientos, ¿no? De nivel intermedio, como por ejemplo los formularios que van a permitir el proceso de mantenimiento. Profesor, ¿qué es un proceso de mantenimiento? Un proceso de mantenimiento generalmente se asocia a un CRUD. El CRUD tiene que ver pues con aquellos datos que permiten que sean agregados al sistema, que se pueden, en este caso, insertar, ¿no? Agregar, que se pueden guardar, que se pueden actualizar y que se pueden quizás de repente eliminar o anular su estado. Eso también hay que tener en cuenta al momento de, antes de pasar al prototipado, tener en cuenta los requerimientos, ¿ya? Entonces acá han considerado, ¿no? Que sí va a haber un formulario, una interfaz para registrar las áreas, para registrar los cargos, para registrar también de repente los distritos. Por ahí viene algún cliente que no es de una dirección que no tenemos ese registro, ese distrito, perdón, esté registrado, viene de provincia, está por acá y hay que registrarlo. Entonces puede haber un formulario donde se registre ese distrito que no esté dentro del ámbito de Lima Metropolitana, ¿no? Como ejemplo, claro está. También está pues el requerimiento del proceso de mantenimiento del personal, ¿no? Tiene que haber una interfaz y es más, le han dado un nivel de prioridad muy urgente, ¿no? Claro, y en este caso, como es un sistema de contratación de personal, pues lo primero que tienen que hacer en el sistema es registrar los datos del personal. Y este proceso de mantenimiento seguramente será pues para registrar, para guardar o actualizar en determinado momento determinados datos del empleado, ¿no? Muy bien, otro requerimiento funcional, el número 7, tiene que ver con el proceso de reportes, ¿no? O el módulo de reportes. En este caso, quieren que básicamente obtener un reporte de todos los empleados que laboran dentro de la empresa, todos los empleados que laboran en la empresa, pues quieren tener su reporte. Por lo tanto, pues lo tenemos que representar también ahí, está ahí. Y también tiene un nivel de prioridad, en este caso, 5, ¿no? Si en la base de datos manejan estado de empleado o estado de personal, este reporte va a ayudar bastante porque va a salir, ¿no? Puedo mostrar el reporte ordenado por estado de personal, ¿no? ¿Cuál es el nivel de estado, ¿no? Labora, activo, despedido, renunció, está de vacaciones, está con permiso médico, está con descanso médico, no lo sé, y puedo hacer de repente un filtro previo antes de la emisión del reporte. Eso también es posible. Habría que también hacer levantamiento de información, preguntarle al usuario si es que antes de emitir el reporte quiere él hacer algún filtro previo dentro de la interfaz antes de generar este reporte de empleados, ¿no? Entonces, como te das cuenta, pues nuevamente viene el feedback, ¿no? La retroalimentación del especialista con el cliente, porque obviamente en algún momento él va a tener que pasar a hacer el diseño de las interfaces, pero él no puede partir si no tiene esta lista de requerimientos. Él no puede partir a diseñar formularios si es que no tiene nada por escrito, ¿no? De cuáles son los requisitos, cuáles son los requerimientos. Muy bien. Otro requerimiento tiene que ver, por ejemplo, con el registro de la agenda telefónica del empleado. Al parecer, la empresa quiere tener registrado no solamente un número telefónico, sino quiere tener registrado todos los números telefónicos habidos y por haber del empleado. Entonces, en ese sentido, pues se necesita, se requiere, ¿no? Justamente de esa interfaz. Muy bien, luego tenemos el otro requerimiento que tiene que ver con el mantenimiento de usuario, ¿no? Aquí efectivamente vamos a tener que, en este caso, registrar a los usuarios, ¿no? ¿Por qué, profesor? Que cuando yo registro al empleado, no podría ya inmediatamente generarle su usuario y contraseña. Eso se puede hacer, ¿eh? Como un trigger o como un procedimiento almacenado. La respuesta sería, no es lo recomendable hacerlo así. ¿Por qué, profesor?
Porque si en la empresa tenemos, por decir, 100 empleados, escuchen, no siempre los 100 empleados que se contratan van a utilizar el sistema de información, ¿verdad? ¿Es así o no? A veces de los 100 empleados solamente 20, 15, 10 son los que van a usar un sistema informático. El resto es gente que está en la parte operativa. Están de repente en otras áreas haciendo algún trabajo físico y no van a usar un sistema de información. Entonces, debe de haber, claro está, un formulario, una interfaz que permita, pues, ¿no? El registro en ese formulario, en esa interfaz de aquellos empleados que van a tener acceso al sistema. Y son a ellos a quienes deberemos de generar su usuario y contraseña. Profesor, ¿habrán algún otro requisito con la generación del código de usuario? Sí, puede ser que haya un requisito con respecto a la generación del registro del usuario. De repente quieren que el código de usuario tenga ciertos caracteres especiales, como por ejemplo, el primer carácter de su apellido paterno, el primer carácter de su apellido materno, más el primer carácter de su nombre, y luego de repente un número correlativo, ¿no? Por decir, si es vamos a suponer, Sotelo Quito Gianfranco, entonces será SQG, ¿no? Las iniciales, y luego vendrá pues un correlativo. Si es ese el requisito, también lo tengo que tener en cuenta, no tanto para el diseño, sino para el proceso de desarrollo, pero también debe de estar documentado, ¿ok? Muy bien, o de repente te dicen, no, simplemente es el primer carácter de su nombre y un código correlativo, con eso nos damos por bien servido. Ok, perfecto, si ese es su requisito, ¿no? En cuanto a ese proceso, entonces lo tenemos también que considerar. Profesor, ¿los usuarios se eliminan en un sistema? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los usuarios se eliminan en un sistema de información? ¿Hacen delete en la tabla usuarios o esa data queda guardada? Ideas. Queda guardado. ¿Cómo lo guardarías? Con un estado. ¿Ah? No copié. Con un estado de un estado activo o desactivo. O sea, que el administrador sí lo pueda ver, ¿no? Pero o para ver el detalle si está en otras fichas, donde ha hecho modificaciones, algo así, pero como desactivado, quizá ya no se puede crear formularios con ese usuario. Claro, que pueda hacer sobre todo acciones en el sistema, ¿no? De repente, oye, pero ¿Cómo? ese usuario que no puede hacer acciones dentro del sistema, ¿no? Al estar deshabilitado ese usuario ya no va a poder ni agregar ni actualizar nada, ¿verdad? No, claro, claro. De hecho, que si está desactivo no puede hacer nada. El usuario ya no puede hacer nada. Pero Bien, internamente sus nombres sí, o sea, no se elimina, pues, ¿no? claro. Qué inteligente, mi estimada. Muy bien. Happy face for Ok, you. Carita feliz para usted. Claro, algo importante que ha dicho Diana es el tema de manejar el estado del empleado, ¿no? Que puede ser activado o desactivado. En realidad se usa el término bloqueado, ¿no? El usuario está, puede ser, ¿no? Bloqueado, ¿sí? Estado de usuario bloqueado. Significa que él ya no va a poder tener acceso al sistema, ¿no? Como dice Diana, el empleado sigue trabajando para la empresa, pero de repente, no sé, ha recibido una sanción de 15 días, ha sido sancionado una semana y esa semana él no puede ingresar al sistema, no va a hacer ya ninguna operación. No eliminamos el registro físicamente de la base de datos. Lo que hacemos es básicamente cambiarle el estado del usuario. No lo eliminamos, simplemente le cambiamos su estado. ¿Cuál era su estado inicialmente? Habilitado. Ok, ahora su estado es inhabilitado o simplemente de repente podemos utilizar el término bloqueado, ¿no? Va a depender de qué término también vamos a utilizar, ¿no? Estado de usuario, activado o no, o habilitado, creo que habilitado estaría mejor, habilitado, deshabilitado, ¿no? O su estado es activado o bloqueado, ¿no? Ya son términos de palabras que habrá que ver de qué manera lo utilizamos para mantener pues un cierto nivel, ¿no? De descripción a nivel de la base de datos. Muy excelente. Luego hay otro requerimiento más que dice inicio de sesión en la intranet.
A ver, profesor, un ratito, aquí sí ya me confundí. Usted me dijo al inicio que había un inicio de sesión al sistema. Sí, y aquí ahorita usted me dice que hay un inicio de sesión en la intranet. Sí, al parecer van a haber dos sistemas. Un módulo que va a ser software de escritorio, que si ustedes ya se dieron cuenta, todos los mantenimientos, como por ejemplo mantenimiento de área, mantenimiento de cargo, mantenimiento de distrito, podría hacerse esto tranquilamente mediante un software de escritorio y dejar solamente el módulo web para las transacciones, quizás, ¿no? Podría ser una alternativa. Y al parecer, por lo que me doy cuenta yo acá, al decir inicio de sesión en la intranet, significa que va a haber un sitio web, va a haber un website donde efectivamente se van a tener que autenticar, ¿no? Hacer el proceso de autenticación del usuario para ver si es correcto o no, ¿no? Si es correcto, pues tiene acceso al sistema. Hola, Julio, dime. Hola, pregunta. ¿Eso Sí, quiere decir que voy a tener dos plataformas para atención cliente-servidor y para atención cliente-web? Pero eso no me haría doble mantenimiento. ¿No me ocasionaría tener dos mantenimientos paralelos? ya, ok. Bien, respondo a tu pregunta. Al parecer aquí tienen un inicio de sesión que va a ser bajo el módulo de escritorio. Es decir, aquí van a trabajar con el módulo de escritorio para lo que es el tema de mantenimiento y registro del personal. Es decir, del personal. ¿Te das cuenta? Del personal. ¿Por qué? Porque acá dice sistema web de contratación de personal. El tema del pedido no tenemos información al detalle, pero podría ser que el pedido lo realice el propio cliente vía web, de repente a través de un carrito, ¿no? Él mismo va y genera su propio pedido online. Quizás de repente también exista un módulo, de repente web, del tema de pedidos cuando la venta se haga presencial, es decir, cuando el cliente visite la tienda, ¿no? Quien se va a loguear o quien se va a cargar este sistema web, quizás puede ser que sea el mismo empleado acá, ¿no? En inicio de sesión en la intranet. Como manejan una intranet interna, el empleado en determinado momento también se va a tener que loguear. ¿Para qué? Para que de repente este genere el pedido o incluso de repente para que consulte ciertos datos o imprima ciertos reportes o ciertas consultas. Eso habría también que verlo y analizarlo, ¿ya? Bien, por otro lado también está el requerimiento de cambiar contraseña, cambiar password, ¿no? Entonces aquí obviamente también le han dado un nivel, ¿no?, de prioridad. Por ejemplo, en el caso del registro de los usuarios le han dado nivel 5, significa que es muy urgente que esto se dé, porque si no, pues no van a poder acceder a ninguna de las plataformas, ¿no? Si hay una plataforma escritorio, si hay una plataforma web, pues obviamente no van a poder acceder si es que este proceso no está desarrollado, ¿no? Muy bien, luego tenemos el proceso de actualización de datos personales del usuario. Interesante, mira, actualización de datos personales del usuario. Profesor, si han utilizado un software de escritorio para registrar a este empleado Sotelo, por decirlo, que está incorporándose a la empresa y que lo van a hacer mediante el software de escritorio y que le han generado su usuario en ese software de escritorio, este Sotelo Quito va a también utilizar un intranet que la empresa va a crear, va a proveer, ¿verdad? Sí, pregunto, este usuario, este empleado que se va a loguear, ¿él podrá modificar ciertos datos que ya se ingresaron a través del software de escritorio, como por ejemplo sus apellidos, sus nombres, su DNI? Esa información, pregunto, ¿lo deberá de visualizar el usuario en esta intranet o en este formulario web? ¿Lo deberá de visualizar? ¿Sí o no? La respuesta es sí, debe de visualizarlo, pero no debe de editarlo. Es decir, yo como usuario, yo Michelle Castañeda, entro pues a la página del IESFA, ¿no? Instituto también de Edicto, y me da el sistema la opción de poder yo modificar ciertos datos, pero quiero cambiarme el nombre, no me gusta mi nombre, ¿por qué ponerme, no sé, otro nombre? Roberto, por decir. Y me voy a poner deshabilitado, no puedo ni modificar ni mis apellidos, ni mis nombres, ni mi DNI, esos datos están automáticamente bloqueados.
está en read only true, es decir, están de solo lectura. Pero en la intranet sí me dan la opción de poder modificar mi dirección, el distrito en el que vivo, y por ahí modificar inclusive mi correo electrónico o mi número de teléfono. Eso sí me permite. Pero los otros datos no, porque esos fueron registrados a través de un software de escritorio. Si yo me doy cuenta que se equivocaron en mi documento de identidad, pues tengo que mandar un correo o comunicarme con recursos humanos y decirles que, señores, se han equivocado en mi DNI, no termina en 89, termina en 87. Entonces, ellos harán ese proceso, pues, de modificación. Entonces, ¿pueden haber ciertos datos que se puedan actualizar? Sí. Habría que también preguntar, ¿no? Recabar información sobre qué tipo de datos es lo que el usuario que se está logueando puede actualizar. Generalmente son los números telefónicos, generalmente son la dirección en la que vive, de repente el correo electrónico, el distrito en el que reside. Esa información sí es modificable, sí, el usuario sí debería de poder tener la opción del mismo modificarla, porque de repente, oye, yo ya no vivo más en el Cercado de Lima, yo no vivo en la avenida Oscar R. Benavides, me acabo de mudar, no sé, pues a Breña, por decir, ¿no? Entonces yo quiero actualizar esa información. Yo como usuario debería de tener esa opción de habilitada, ¿no? Recuerden que cualquier modificación dentro del sistema es potestad, ¿no? Del usuario. El usuario es responsable. A Diana Giraldo, a Julio Pérez, le dan un usuario y una contraseña en instituto, ¿no? Señores, ustedes van a ingresar al aula virtual con este usuario, con esta contraseña, para descargar su material, para responder sus foros. Si Julio pierde la clave o de repente Julio le da la contraseña a otra persona y la otra persona responde cualquier cosa en el foro o envía cualquier archivo en la tarea, pues ya es responsabilidad del usuario, ¿no? Usted tiene que proteger su contraseña, no brindarle a cualquiera, ¿no? Se entiende, ¿no? En el tema de actualización, ¿no? Siempre toda actualización que hace un usuario, pues obviamente es bajo su responsabilidad, ¿ok? Muy bien. Por otro lado, también hay otros requerimientos, como por ejemplo el mantenimiento y registro de clientes, ¿no? Al parecer estos sí lo van a trabajar bajo un software de escritorio, viene el cliente, lo registrarán. El tema del registro de productos, ¿no? Tienen que registrar los productos que tiene en este caso la empresa. El mantenimiento y registro también de los artículos, el registro en este caso del pedido, ¿no? También el tema de la venta, y si nos damos cuenta que tiene un nivel de prioridad 5, ¿no? El pedido y la venta, por ejemplo, tienen un nivel de prioridad 5. Y también está el proceso de consulta de datos, ¿no? El proceso de consulta de datos y el proceso de reportes. Profesor, pero aquí no especifican qué tipo de consultas de datos quieren. No, habría que también hacer otra reunión con el cliente y decirle, muy bien, señores, ustedes quieren que el sistema haga ciertas consultas, ¿verdad? ¿De qué tipo de información quieren consultar? ¿Quieren consultar los pedidos? ¿Quieren consultar las ventas? ¿Quieren consultar datos de repente internos del producto? ¿Quieren hacer pequeñas consultas o búsquedas? Habría que ver qué tipo de consultas o queries quieren ellos obtener de la base de datos. Con respecto al proceso de emisión de reportes, del mismo modo, ¿no? Habría que ver también, investigar qué tipo de reportes, qué tipo de consolidados en cuanto a la información ellos quieren tener respecto a ese proceso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, de esa manera hemos llegado pues a la parte final, ¿no? Como ejemplo, claro está, ya como ejemplo he puesto de que así es, jóvenes como ustedes deberían elaborar pues, ¿no? Sus requerimientos a nivel funcional de un sistema. Me parece que en la documentación que les pido para la documentación final se les va a pedir de esta manera, ¿ya? Esta hoja de información la voy a publicar ya en la plataforma. Esto no está, esto de aquí sí está, esto sí lo subí, esto es de esta semana, ya luego yo voy a subir esto de aquí para que ustedes lo tengan como ejemplo y de esa manera ustedes puedan estructurar, ¿no? Sus datos, ¿ok? Muy bien, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? Cuestión.
Sí, todo claro, pues. Ya, muy bien. Ustedes, a ver, por favor, Miguel, confírmame. Ustedes pueden enviar archivos a través de esta plataforma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Pueden hacer transferencia de archivos? ¿Tienen ellos, Miguel, habilitada esa opción? Miguel, a ver, de repente me está confirmando por el chat. No. Eh, Miguel, ¿me escucha? Miguel Medina. Diana, voy contigo porque Miguel no está. Diana, una consulta. Confírmame, por favor, si ustedes tienen habilitada la opción de poder enviar, en este caso, transferir archivos a través de la plataforma de Cisco Web. Cisco WebEx. ¿Pueden? Nunca, no he compartido, ¿ah? Pero le voy a dar la opción, creo que sí. A ver, envíame un archivito cualquiera. A ver. Cualquier imagen. Porque ahorita quiero hacer una dinámica rápida nada más, de 13 minutos, ya, a la velocidad de la luz, para ponerles una nota de participación el día de hoy. A ver. No, no se puede. No, no se puede. No, a ver, a ver. Creo que en el chat dice encontrar archivo, no. Sí dice compartir archivo, pero ahorita creo que es compartir un archivo y visualizarlo, pero creo que no es En menú Claro, lo compartir, voy a ver de mi máquina. ya, menú Voy a compartir, ver, estoy siguiendo los pasos, a ver, un ratito. ya, creo que en el menú compartir contenido, me parece. Sí, a ver, voy a ver, ¿no? Ya. Ya, supuestamente ya lo compartía. A ver, déjame ver. Eh, Esto lo encuentro en la opción de administrar paneles. No se puede, no tenemos esa opción. No tienen esa Porque opción. compartir es para una ventana. Entonces me deja elegir compartir mi archivo. Mostrarlo, puedes mostrarlo tú aquí en pantalla, eso sí, Sí, eso sí, ya, pero no transferir. Ya, no ok. transferir. Vamos a hacerlo dinámico, ¿sí? No nos vamos a complicar, también suele pasar con la tecnología. Escúchenme bien, Julio, por favor, atento. Diana, por favor, atenta. Son 20:09. ¿Ya? Les voy a dar tiempo hasta las 20:20, hasta las 8:20. O sea, este es un ejercicio para 10 minutos, así, sencillo. Ustedes ven acá el formulario que dice mantenimiento de personal. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Logran visualizar? Ahí está, mantenimiento de personal. Escuchen lo que quiero que hagan, por favor, y eso es con nota. Quiero que hagan lo siguiente. Quiero que agarren en una hoja, en un cuaderno, me diseñen ustedes cuál sería la estructura de ese formulario para el registro de personal. Escuchen bien, sabiendo que se pueden contratar empleados nacionales y empleados extranjeros. ¿Estamos? Quiero que diseñen en una hojita, en un cuaderno, así a lapicero nada más, con bosquejo, que me diseñen ese formulario de mantenimiento de personal. ¿Cómo sería para el registrar empleados que sean empleados peruanos y también extranjeros? ¿Qué datos ustedes propondrían? Quiero ver esto, quiero ver su punto de análisis.
¿Cómo harían ustedes una interfaz, atención Julio, atención Diana, cómo harían ustedes una interfaz para el registro de datos de un empleado de esta empresa, sabiendo que pueden ser empleados nacionales como que pueden ser empleados extranjeros? ¿Estamos de acuerdo? Van a elaborar ese ejercicio que estoy solicitando, le van a tomar foto y me lo van a compartir por el chat del WhatsApp que tenemos de nuestro curso. ¿Ya? Me envían la foto, me dicen, profesor, ya está, listo. Así, a mano alzada, nada más. Quiero el bosquejo, quiero la estructura de cómo sería esta interfaz, este formulario para el registro de empleados, sabiendo que pueden ser empleados nacionales como que pueden ser empleados extranjeros. Quiero ver más que todo su punto de vista. ¿Qué datos ustedes colocarían en esta estructura, en este formulario? ¿Ya? Lo hacen a mano, en una hoja 4 o en un cuadernito, le toman foto y me lo mandan al grupo de WhatsApp. Ya todavía tenemos 9 minutos de clase, así que creo que tiempo suficiente como para que lo puedan hacer rápidamente. Consideren también, ojo, que nos dice aquí que pueden, en este caso, tenemos que también considerar, por ejemplo, el área, el cargo, ¿no? El distrito, o sea, esos datos también deberían estar visualizándose, ¿no? En el formulario del mantenimiento del personal, ¿no? Del empleado, ¿no? En esa interfaz habría que también registrar esos datos, ¿ya? Entonces, por favor, me lo envían al grupo de WhatsApp en este tiempo que todavía tenemos libre. Profesor Charles, buenas noches. Buenas noches, colega, buenas noches. ¿Cómo está, mi estimado? ¿Qué estamos? Cuénteme, ¿qué dicen los chicos? ¿Cómo van? Acá pues van full, van bien. Están atareados, me dicen, ¿no? Sí, me preocupa, no sé si habrá una forma de apoyarlos para que no lleguen a Sí, ya yo voy materia. a tener que hacer con ellos dinámica, creo, así, ¿sí? Para poder considerarlo. Sí, Sí, pues sí, me sí. preocupa, la cantidad de alumnos son bastantes. Sí, 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 sí. Bien, ok, sí, ayer creo que estuvo por acá, bueno, vamos conversando un poquito mientras que ellos van haciendo la dinámica. Ayer estuvo por acá el compañero Valdera, ¿no? Está en provincia, ¿no? Tiene problemas, dice, de señal, ¿no? De internet. Entonces, hay casos sí, pues, especiales que a veces hay que ser un poquito flexible, ¿no? Y sí, también hay gente que cumple, ¿no? Que envía como corresponde. Bien, ok. Jóvenes, por favor, entonces vayan avanzando, todavía tenemos 7 minutitos, me envían por favor al grupo de WhatsApp. Repito, la interfaz tiene que considerar los datos para el registro de los empleados, considerando que pueden ser empleados, en este caso peruanos, como también extranjeros. ¿Qué quiero dar a entender, jóvenes? Que no solamente me van a poner en el formulario DNI, no ni hablar, tendrían que poner ahí, por ejemplo, les ayudo, número de documento de identidad, y tendría que haber una entrada, ¿no? Un input para lo que es, por ejemplo, el tipo de documento de identidad, ¿no? Si es PTP, es carnet de extranjería, ¿no? Es DNI, ¿no? Habrá pues ahí un combo desplegable, ¿no? También no se olviden de considerar el tema del distrito, el área, el cargo. Entonces, diseñen esa interfaz, vean qué atributos considerarían en ese prototipo, consideren también qué botones tendrían, ¿no? Hemos dicho que la información no se va a eliminar, entonces no creo que coloquen un botón, pues eliminar, ¿no? Claro está. Entonces, elaboren ese prototipo y me lo envían, por favor, al grupo de WhatsApp rápidamente para poder considerarles como parte de su calificación, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces voy a ir ya dando por finalizado la transmisión. Por favor, nuevamente quedo a la espera del prototipo, del diseño, ¿no? De esta interfaz. Quiero ver más que todo la estructura de cómo ustedes plantearían ese formulario, ¿no? Para el registro del mantenimiento de empleados y qué botones, ¿no? Qué objetos considerarían ustedes en esa interfaz, habiendo ya nosotros revisado, ¿no? Claro está, los casos, ¿no? Que les he ido presentando respecto a algunos modelos de prototipo de los ejemplos que estábamos revisando, ¿ya? Entonces, esto más que todo quiero, pero con el tema del registro, el mantenimiento, pues, ¿no? Del empleado, ¿ya?
Bien, jóvenes, entonces eso sería todo de mi parte. Por favor, quedo a la espera. Ya Diana, Julio, quedo a la espera, por favor, de esa pequeña tarea para poder considerarlos como una nota de participación en esta semana. Sencillo, ¿no? Para un 20, ¿o no? Sí, está... Pero... La interfaz, nada más, estructura. Quiero ver esto quiero ver. ¿Cuánto tú más o menos? Allá, pues me ha dicho un formulario para registrar los datos del empleado, sabiendo que pueden ser nacionales o pueden ser extranjeros. Entonces, el código, sus apellidos, ¿qué más? ¿Qué otros datos? Mira que tienes el área, tienes el cargo. Obviamente los formularios no son igual. De repente Diana estará pensando en el sueldo, profesor, voy a considerar el sueldo. Julio de repente dirá, profesor, fecha de ingreso. Aquí voy a registrar su fecha de ingreso, ¿no? De repente el empleado. Eso quiero ver, su punto de vista, como analistas, como especialistas. Ya la otra clase, vamos a entrar ya de lleno al tema ya de prototipado, ¿ok? Bien, ok, jóvenes, entonces quedo a la espera del envío de su fotografía, de su tareita, y conmigo será hasta la semana. ¿Ok? Ok, profe, hasta luego. Bien, que tengan una excelente noche. Cuídense. Chao, chao. A ver.